Usted me sigue con su vista en la versión que tenga. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Cómo la ve? Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias por esta bendición que nos das de congregarnos, la bendición que nos das de vida, de salud, de poder llegar caminando hasta este lugar. Para nosotros es un honor. Te rogamos ahora que la palabra va a ser expuesta, que tú vengas dándonos el entendimiento, que tú vengas bendiciendo nuestras vidas, que podamos asimilar tu palabra para ponerla en práctica y que tu Espíritu Santo venga iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, matrimonios. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas personas casadas? ¿Casadas? Hay aquí. A ver, levanta su mano. ¿Quién está casado? ¿Y los demás son casaderos? Ok. Muy bien. Entonces vamos a estar hablando sobre los matrimonios. Había una vez un matrimonio. Esposas, ¿ustedes quieren mucho a sus esposos? ¿Esposos quieren a su esposa? Ah. Había una vez un matrimonio y también había un genio de la lámpara maravillosa. ¿Sabes qué se habla del genio? ¿Tiene un genio en su casa? ¿Sí o no? ¿Le sale el genio de repente? Y el genio se le apareció a la esposa, pero no había una muy buena relación con el esposo. Entonces la esposa encuentra una lámpara, la frota y ¡pah!, sale el genio. El genio le dice a la mujer: te voy a conceder 3 deseos, pero estos 3 deseos tienen una condición. ¿Cuál es la condición? Que el deseo que tú me pidas se multiplicará 1000 veces hacia tu esposo. 1000 veces hacia tu esposo. Así es de que piensa bien tus 3 deseos, porque 1000 veces más lo va a tener tu esposo. Dice la mujer: ok, está muy bien. Quiero ser la mujer más, lo típico, ¿no? La mujer más rica del mundo. ¿Estás segura? La mujer más rica del mundo, tu esposo va a ser 1000 veces más rico que tú. No importa. La mujer más rica del mundo. Ok, ahí está. Y la mujer se convierte en la más rica del mundo. Segundo deseo: quiero ser ¿qué es lo típico? Más hermosa del mundo. La mujer más hermosa del mundo. Recuerda que tu esposo va a ser 1000 veces más guapo que tú. ¿No importa? No importa. Muy bien. Piensa bien tu tercer deseo, porque tu esposo va a ser 1000 veces más de lo que tú pides. Así es que la mujer se queda pensando unos cuantos segundos y dice: ya sé. Quiero que me dé un infarto tan pequeño que ni lo sienta. ¿Qué hizo con el esposo? Fulminante. ¿Esposas quieren a sus esposos? ¿Sí? ¿Quieren que tenga 1000 veces más de lo que usted tiene? Cuando hablamos entonces de matrimonio, déjeme decirle una cosa: cuando hablamos de matrimonio hablamos de todo.
Porque el matrimonio tiene un alcance hacia todas las áreas, hacia los hijos, hacia los padres, hacia los hermanos. El matrimonio tiene un alcance en el trabajo, el matrimonio tiene un alcance allí en casa, pues tremendo, de influencia. El matrimonio tiene un alcance en todas las áreas donde tú puedas pensar en el mover humano, en el actuar y acción humana. El matrimonio es muy importante. De tal manera que en esta idea de Dios, del matrimonio, el enemigo, que es el enemigo número uno de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios establece, se encargará o buscará destruir, buscará eliminar, avergonzar, dividir todo lo que Dios quiere establecer. Por eso tú y yo podemos observar a nuestro alrededor a situaciones tremendas de pobreza, situaciones de delincuencia. Cuando hablamos de los problemas sociales alrededor, estamos hablando de una decadencia en el matrimonio, en la familia. Es decir, cuando tú ves aquí en la salida de Villa de las Flores, en el semáforo, a jovencitos, adolescentes y niños limpiando parabrisas, ¿sí has visto? O en los semáforos tal vez haciendo algunos malabares para que les den una moneda. Son a veces muchos, la gran mayoría de ellos, jovencitos, adolescentes que se drogan, que viven solos, que se han salido de su casa y que en otros momentos pueden estar delinquiendo, pueden estar robando, asaltando a personas. Ahora, ¿cómo es que se llega a eso? ¿Por qué nosotros pensamos, si vamos a hablar de matrimonio, por qué estamos hablando de esos problemas sociales que hay alrededor? Adolescentes suicidándose, jóvenes abriendo las puertas del alcohol y la droga, mujeres que quieren prostituirse, o jovencitas que quedaron embarazadas y que están pensando en el aborto. ¿Qué tiene que ver todo esto, problema social, con aspectos del matrimonio? Pues mucho. El enemigo quiere divorciar, el enemigo quiere separar, el enemigo va a querer destruir todo lo que es el diseño y la voluntad de Dios. De tal manera que entonces matrimonios terminan separados, pero ya hay hijos. Y entonces el hijo ya no tiene una madre natural o un padre, sino una madrastra o un padrastro. Y entonces el nuevo matrimonio tiene nuevos hijos. Y pareciera que el papá tiene una diferencia, hace una diferencia con sus hijos propios y con sus hijos que no son de él. Y los niños se sienten rechazados, los niños se sienten no amados. Muchas veces, ¿verdad? Yo sé que esto se da y necesitamos hablarlo. Esto se da, tal vez se dio contigo, tal vez se dio en el núcleo familiar donde tú creciste, no un ambiente muy sano de integración familiar o un ambiente de una función familiar adecuada, de un orden adecuado. Pero eso se da. Necesitamos hablar y sacar esto a través de los púlpitos, obviamente con la palabra de Dios, para ver de qué manera la iglesia cristiana, los hermanos en la fe, la familia espiritual, podemos dar soluciones, podemos nosotros enfocarnos en lo que la gente necesita. No podemos dar una apariencia de que hay perfección en la iglesia y que no nos llevamos con la gente pecadora. No es cierto. Estamos involucrados en una sociedad, en un mundo donde necesitamos dar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. Pues obviamente tenemos que vivirlo para poder darlo. No puedes dar lo que no tienes. De esta manera entonces nosotros podemos ver a una sociedad, a niños que van creciendo, a niños rechazados, niños no amados, que cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, lo primero que quieren hacer es ¿qué? Salirse de la casa, irse de su casa, porque en su casa no hay afecto. Encuentran a pederastas, encuentran a los que hacen la trata. Está muy de moda la situación de la trata de blancas, principalmente la trata de blancas, de mujeres que las usan para la situación sexual, para prostituirse y para hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque las jovencitas están deseosas de que alguien las ame, de que alguien las cuide, porque en casa se ha descuidado esa área de los hijos.
Entonces el hijo va creciendo. Y de seguro estos hijos que van creciendo, si en casa ven una serie de pleito, de conflicto, si en casa ven una situación en la cual es incómoda, tú les preguntas a ellos, oye, ¿te gustaría casarte cuando seas grande? Lo primero que van a decir es, ¿casarme yo para ser como mis padres? ¿Casarme para divorciarme? ¿Casarme para estar peleando? Entonces lo primero que ellos piensan, obviamente estoy hablando de una situación de decadencia familiar, el núcleo familiar, así es, hermanos. No estoy siendo negativo ni quiero ser pesimista, pero estoy hablando de la realidad. Si tal vez en tu casa no es el caso, cerca de ti hay algunos casos que tú conoces en la familia que se está dando situaciones así. Lo último que quieren hacer nuestros jóvenes es casarse. Y entonces nuestras generaciones, que definitivamente hay un menor índice en nuestras generaciones de divorcio, porque cada vez hay más, nosotros recordamos la situación cuando llegamos a un altar, cuando nos enamoramos, cuando nos prometíamos amor eterno, y de repente como que esas promesas que un día nos hicimos, como que se están olvidando, o aspectos del amor que decimos el amor se acaba, y le cantamos la de José José y le decimos el amor acaba, ¿no? ¿Sí o no? Y muchas circunstancias vienen en la vida de la realidad que vivimos. O sea, la realidad no es esta, estar sentados y hermanito, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, y qué bonito es esto y qué bonito es aquello. La realidad no es esa. La realidad comienza cuando termina el culto, ¿sale? Cuando termina nuestro servicio, nuestras relaciones interpersonales, la paz en tu corazón, la vida cristiana, el Espíritu Santo obrando en tu vida de una manera efectiva, de una manera fuerte y clara. De tal manera que tengas convicciones, aún en medio de tormentas, en medio de crisis, que tú tengas buenas convicciones en tu vida y en tu corazón. Así es de que cuando hablamos de matrimonio, necesitamos hablar de los problemas sociales. Necesitamos nosotros visualizar el contexto en el que vivimos, la realidad que vivimos, y entonces analizar por qué está así, por qué viene a una mayor decadencia. Continuamente más jóvenes se van a la droga, continuamente más jóvenes son promiscuos, a una actividad sexual tremenda antes del matrimonio. ¿Por qué el bombardeo a través de los medios masivos de comunicación y toda esta situación hacia jóvenes, hacia nuestros hijos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como matrimonios? Necesitamos nosotros entender que ciertamente el matrimonio juega un papel preponderante, un papel central, un papel que necesita ser fortalecido y entendido para que entonces podamos ayudar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. De otra manera no vamos a poder ayudar. De otra manera nosotros no vamos a poder bendecir a nuestros hijos con un legado y que nuestros hijos puedan anhelar, puedan sentir que la presencia de Dios es vital en sus vidas. En la relación matrimonial hay uno que siempre tiene la razón, ¿sí o no? Y el otro es el esposo, ¿sí o no? En la relación matrimonial siempre va a haber conflictos y alguien siempre va a tener la razón, y el otro es el esposo. Quiero compartir contigo un versículo de la Biblia que es Génesis 2:18, y aquí quiero compartir contigo 3 aspectos del matrimonio. 1, el aspecto social del que estamos hablando. Fíjate que cuando Dios creó todas las cosas, cada vez que Dios terminaba de crear, decía Dios y dijo Dios, dice Moisés en el Génesis, y dijo Dios, hágase esto, hágase aquello, y fue hecho, y vio Dios que era ¿qué? Bueno, esto ya lo dominamos muchos de nosotros. Cuando llega al 6º día, la creación del hombre, y entonces pone al hombre en el Edén, etcétera, dice una frase por primera vez en la Biblia, en la cual tiene que llamar nuestra atención, porque Dios dice, por primera vez, no es bueno. ¿No es bueno qué? No es bueno que el hombre esté solo, ¿sale? La soledad es una mala consejera. ¿Alguien se siente solo aquí? ¿Alguien está solo? ¿Solo con su soledad? ¿Sí o no? ¿Se sienten solos? ¿Sienten
nostalgia en su corazón, se sienten en medio de mucha gente, pero al final de cuentas solos. ¿Sí o no? Díganme la verdad. Confiesen sus pecados. Dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Es un aspecto social. El aspecto social. El hombre, dice que le dijeron a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. Fíjate la inteligencia que tenía Adán, que no la heredó a los hombres. Le puso nombre a todos los animales, y es el nombre que los conocemos hoy a los animales. ¿Quién se lo puso? Adán. Al perro, al burro, al caballo. Adán se lo puso el nombre a todos los animales. Pero dice que no había encontrado a alguien para él. No había encontrado a alguien parecido a él. Veía que el caballo tenía una yegua, que el perro una perra, que el canguro una cangura, que el elefante una elefanta, y así, ¿no? Pero para él no se hallaba algo así que diga: esto es mío. Entonces dice que el aspecto social significa que el hombre ha sido diseñado por Dios de una manera estratégica, y el ser humano ha sido diseñado como un ser relacional. Si las personas no se relacionan, si las personas no tienen comunión unos con otros, ¿qué creen? Se mueren. Se mueren. Por eso, cuando yo me encuentro a personas que dicen: ay, no, yo no tengo amigos, yo no tengo amigas, no, yo no quiero saber nada de la gente chismosa, traicionera, y yo le confié muchas veces mi amor y mi amistad, y me traicionaron y me decepcionaron. ¿Y qué creen? Que al ratito otra vez ahí tienen sus mejores amigas y sus mejores amigos, y bla bla bla, y jijiji. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es un ser relacional. No puede vivir sin relacionarse con los demás. Si no se relaciona con alguien más, se muere. Se muere. Necesitan que le digan: te quiero. Necesita que le digan que lo necesitan. Necesita de alguien más para satisfacer su ego. El ser humano necesita de otras personas. Y cuando el ser humano se relaciona, se interrelaciona con los demás, y es puro conflicto y puro pleito, pura situación tremenda, es porque no ha sabido relacionarse con los demás. Dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Necesita de una relación con los demás. En otras palabras, si tú te dices cristiano y dices que conoces la Biblia, los mandamientos de Dios, y no los practicas a través de las relaciones interpersonales, entonces estás viviendo un cristianismo equivocado. Porque la ley de Dios la ha establecido para las relaciones interpersonales. ¿Dónde vas a practicar la paciencia? Le dijiste: Señor, dame paciencia, y te da tu esposo, ¿no? ¿Sí o no? Señor, te pedí paciencia. Pues por eso, ¿no? Denle paciencia, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar en tu paciencia? Señor, dame amor. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Bueno, te voy a poner a tu esposa para que aprendas a perdonar. ¿Cómo ve? Entonces, los mandamientos de Dios sobre la paciencia, sobre el perdón, sobre el amor, ¿cómo se practican? Pues a través de las personas que están a tu alrededor. Entonces, ¿cómo más? Por eso el ser humano es un ser relacional. Necesitamos nosotros aprender a relacionarnos unos a otros de una manera correcta. ¿Por qué tanto conflicto en el matrimonio? ¿Por qué tanto conflicto con los hijos rebeldes? ¿Por qué a donde nos paramos tenemos conflicto con la gente? Con las personas que hay alrededor. ¿Piensan igual? No piensan igual. ¿Estás esperando que piensen igual? Pues no lo van a hacer. ¿Que hagan las cosas como tú las harías? Tampoco. Cada uno de nosotros es distinto, piensa distinto, ha sido educado de una manera distinta, es capacitado de manera distinta, y cada quien haría lo que yo estoy haciendo ahorita de manera distinta. Si usted lo pongo a predicar aquí, ¿alguien quiere predicar? Lo haría de manera distinta que yo. ¿Saben? Así que no me critique. Usted lo haría de manera distinta porque es distinto, es una creación de Dios especial, única y suficiente. Cuando Dios lo creó a usted, rompió el molde. Usted es único, pero también
lo puso en medio de una sociedad para que usted se relacione, para que usted bendiga, para que usted edifique, para que usted haga las cosas que usted tiene que hacer, siempre pensando en bendecir a los que están a su alrededor. Por eso el que ha venido a Cristo y entiende lo que es el perdón, o sea, si Dios perdonó tus pecados y alguien te ofende, le dice, no te voy a perdonar. Así le dice a su esposo, no te voy a perdonar porque me la hiciste 1, 2, 3, 4 veces. Y me prometiste que ya no lo ibas a volver a hacer y me la hiciste otra vez. ¿Sí o no? No te voy a perdonar. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios la misma circunstancia, la misma situación? ¿Cuántas veces le ha perdonado Dios para que usted pueda decir, no te voy a perdonar porque ya me la hiciste 1, 2, 3, 4, 5 veces? Esa capacidad de relacionarse, de perdonar, de ser pacientes, de trabajar en ese carácter, es el resultado de que usted conoce a Dios. Cuando usted entiende el Evangelio, la buena noticia de que Dios ha venido a su vida y que Dios le perdona, que Dios le da una vida nueva, usted comienza a tener una actitud de gratitud hacia el mundo, hacia las cosas, hacia las personas. Usted dice, wow, Dios me dio tanto, ¿cómo no bendecir? ¿Cómo no perdonar? ¿Cómo no dejarme transformar y cautivar por Dios para poder ser de bendición? Porque cuando nuestras vidas y nuestra relación socialmente hablando está solamente egoísta, aquí estoy para ver qué me dan. Y me caso para ver qué me da mi esposa, para ver qué hace mi esposa conmigo. Y entonces tengo hijos para ver los hijos que hacen por mí. Y voy a trabajar y quiero que me sirvan. Y pensando en mí, muy egoístamente. Y cuando yo no soy satisfecho, cuando hay áreas en la vida que no me gustan, entonces me enojo, ¿no? Me enojo, me molesto, me impaciento, grito. Y el que grita más fuerte es el que tiene más autoridad, ¿sí o no? El que dice más groserías es aquel que le obedece más. ¿Sí o no? La situación entonces es en el aspecto social, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo estás viviendo la sociedad a tu alrededor? ¿Cómo te ven los vecinos? ¿Cómo te relacionas en la iglesia? ¿Tienes amigos en casa? ¿Amigos verdaderos? Amigos sinceros, genuinos, que aman a Dios. ¿Cómo te relacionas en la escuela? ¿Cómo es la sociedad alrededor de ti? ¿Cómo tú entonces bendices a los que están a tu alrededor? Dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Después de Dios, la relación más intensa, la relación más cercana, la relación más apasionada, tiene que ser con tu esposa o tu esposo. Jóvenes que no están casados tienen que pensar precisamente en venir al matrimonio, que Dios tiene ya preparado una pareja para usted de una manera sana, adecuada y correcta. Porque entonces estamos hablando de dejar de ser egoístas. Dice la palabra de Dios, quien haya esposa, haya la felicidad. Esposas, usted es un regalo de Dios para su esposo. Y el esposo es un regalo de Dios para su esposa. ¿O no? Dígame no, dígame sí o no. ¿No está muy motivado hoy? ¿Está contento con su esposa? ¿Está contenta con su esposo? El esposo que Dios me dio es mi cruz. ¿Sí o no? ¿Es su cruz? Oiga, ¿y usted ama a su esposo? Pues es el padre de mis hijos. ¿Sí o no? ¿Y usted ama a su esposo? Pues es un buen proveedor. Pero nunca contesta, ¿verdad? Nunca contesta bien la pregunta. ¿Ama? ¿El esposo ama a su esposa? ¿Cómo demuestra el esposo el amor hacia su esposa? ¿Cómo lo demuestran? Con palabras tiernas como cuando eran novios. El esposo es, por lo menos dígale una poesía o algo, ¿no? Por lo menos dígale, te quiero más que a mis ojos. Más que a mis ojos, te quiero. Pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos liberan. Cántele la de Tizoc, aunque sea, ¿no?
Una poesía, algo romántico. Porque cuando estamos en la reunión de matrimonios hablamos precisamente de ese periodo de enamoramiento que dura aprox 2 años, desde que se conocen hasta que se casan, etc. Imagínense los que tienen novios 2, 3, 4, 5 años. El enamoramiento dura poco tiempo, pero luego viene una situación de realidad que hay que enfrentar, y entonces por eso dicen: es que yo no sabía que tú eras cochino, es que yo no sabía que tú dejabas los calcetines parados de tiesos ahí, ¿no? Y situaciones en las que no sabía y no sabía, y cuando eran novios no se descubren muchas cosas hasta que se casan. Por eso es importante la buena comunicación, la buena relación, el ambiente social en el cual tú te desenvuelves, la sinceridad con la cual tú hablas, la transparencia con la cual tú te conduces, el hablar con la verdad. No se mientan esposos y esposas, no se oculten cosas, porque de lo contrario vienen problemas tremendos, situaciones en las cuales al ratito vamos a estar llorando. Así es que Adán, en el versículo 23 dice, exclama de esta manera: así es la que yo buscaba, esta sí me gusta. Adán había estado buscando una ayuda idónea, algo parecido a él para poder relacionarse, y no había podido. Dios es un ser relacional. Dios busca que tú te relaciones con Él. En una sociedad siempre hay relaciones. Y luego, la próxima relación más intensa es con tu prójimo. Una relación vertical va a ser una buena relación horizontal. Una buena relación con Dios va a permitir una buena relación con las personas que están a tu alrededor. No es al revés, No es al revés. No quieras primero tener una bonita familia, ser un buen esposo, una buena esposa, y después buscar a Dios. Eso está equivocado. Primero se busca a Dios y después se comienza a tener una buena relación con las personas a nuestro alrededor. Por eso cuando le compartimos a las personas que reciban a Dios en su vida, en su corazón, les invitamos a un evento, les invitamos a un grupo familiar, y muchas de las personas dicen: no, permíteme, dice, primero déjame cambiar unas cosas y ya luego me acerco a Dios. Primero déjame cambiar mis vicios, mi manera de hablar, tengo mal mi matrimonio, primero déjame cambiar unas cosas y luego me acerco a Dios. ¿Usted cree que eso es lo correcto? Nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer, porque primero es Dios, para que Dios le ayude a cambiar su conducta, para que Dios le ayude a ser una persona que bendiga a los demás. El segundo aspecto en este versículo 18 es un aspecto espiritual. ¿Qué dice el versículo 18 de Génesis capítulo 2? Luego dijo el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle, ¿qué dice? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién toma la iniciativa? Dios. El aspecto espiritual, el diseño, la iniciativa viene de Dios. Voy a hacerle. Esta idea del matrimonio, ¿de quién es? De Dios. Por si usted tiene problemas con la idea del matrimonio, si usted tiene problemas en este aspecto, pues reclámele a Dios, porque Dios es el que diseña. Dice: voy a hacerle una ayuda idónea. Cuando Dios dice voy a hacerle, estamos hablando de este aspecto espiritual del involucramiento de Dios en el matrimonio, de que Dios tiene que ser parte de nuestro hacer, de nuestro pensar en el matrimonio. No solamente instituye el matrimonio y dice: así quiero que sea la familia, sino que Él quiere ser parte del matrimonio. La situación espiritual, ese aspecto no solamente es un aspecto social, nos relacionamos, queremos bendecir, no somos egoístas, etcétera, pero también una situación espiritual. ¿Qué significa una situación espiritual? Yo quiero hacerte una pregunta: ¿por qué Dios primero creó al hombre y no a la mujer? Porque echando a perder se aprende. No sé. ¿Por qué primero creó al hombre? ¿Dios es hombre o es mujer?
Entonces es más importante el hombre que la mujer. Tiene un mayor valor el hombre que la mujer. La mujer fue creada por causa del hombre, ¿o no? El hombre no estaba bien, no estaba completo, algo le hacía falta y creó a la mujer. Entonces la mujer viene a ser un ¿qué? Complemento, ayuda idónea significa un complemento, ¿sale? ¿Es más importante el hombre que la mujer? ¿O somos iguales? El mismo valor, el hombre y la mujer. Porque Dios es hombre, Dios es hombre. Mire, Dios, la palabra Dios no tiene género, no es hombre ni mujer. En el cielo no hay nada de que sexo femenino, masculino. Los ángeles son asexuales. Allá dice, cuando se murieron, una mujer se casó con un varón y se murió el varón y quedó viuda. Pero este varón tenía 7 hermanos, o 6 hermanos, eran 7. Y entonces, según la ley de Moisés, tenían que casarse para dejar herencia con el hermano que le seguía. Así es de que la mujer se casó con el segundo hermano y también este se murió, le decían la viuda negra, ¿no? Y luego se casó con se murió, todos se murieron. Y se casó con el último y con ninguno tuvo hijos. Le preguntan los fariseos a Jesús, porque los saduceos le preguntan a Jesús porque no creían en la resurrección de los muertos. Entonces los saduceos le preguntan a Jesús, son un grupo religioso, una secta religiosa del tipo de Jesús. Le dicen a Jesús, en la resurrección de los muertos, esta mujer, ¿con quién se quedará de los 7? A ver, ¿con quién? Porque vamos a tener conciencia en el cielo de quiénes somos, vamos a ser juzgados, ¿sí o no? ¿Con quién esta mujer vivirá en el cielo de los 7? Si se casó con los 7. Fíjense lo que le responde Jesús. Dice, ustedes erráis ignorando las Escrituras, porque en el principio no fue así. En el cielo no habrá matrimonios, en el cielo no se darán el casamiento, ni andarán ahí en aspectos como estamos aquí en la tierra. Allá no habrá matrimonio. Entonces es otra idea el aspecto del cielo. La situación aquí es cómo dentro del matrimonio nosotros podemos entender la relación del diseño de Dios. El alma no tiene género, no es alma femenina y alma masculina, son cuerpos, diseño de cuerpo. Es decir, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así dice Dios. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza? No tiene nada que ver con líneas ni formas. No tiene nada que ver con algo físico. Tiene que ver con aspectos morales y con aspectos espirituales. Cuando es la imagen y semejanza. Por eso precisamente equivocamos los conceptos y cuando hablamos de almas en el cielo, no hay alma masculina o alma femenina, el alma es asexual. Pero nuestro concepto terrenal para reproducción, el propósito es reproducción, el hombre y la mujer para reproducción, ¿sí? Poblar, reproducir en esta tierra. Entonces nosotros nos llevamos todo este pensamiento, nos encajamos en algo meramente material, nos encajamos en algo meramente físico y entonces descuidamos los aspectos más importantes como lo es una actitud moral y una actitud espiritual correctas. Entonces el aspecto no solamente es un aspecto social, sino un aspecto espiritual en el cual Dios quiere estar involucrado con nosotros. No es más importante el hombre que la mujer, para nada. Simplemente tenemos funciones distintas dentro del núcleo familiar y de la institución que Dios ha hecho, tenemos funciones distintas. Y también en el matrimonio ya hablamos sobre estas funciones. Hablamos sobre las líneas de autoridad, hablamos sobre los roles, hablamos sobre la equidad de género y todo ese tipo de situación. Ya lo hablamos, estamos de acuerdo. No hay que la mujer es menos que el hombre, o se denigra o se menosprecia por ser mujer, para nada. Delante de Dios tenemos el mismo valor, pero tenemos funciones distintas. Tenemos aspectos distintos de funcionamiento, de roles y de orden dentro del matrimonio.
que necesitamos conocer, necesitamos funcionar de una manera correcta y adecuada. Así de que el aspecto espiritual no solamente es conocer, sino dejar que Dios se intervenga, se involucre en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, y obviamente cuando Dios se involucra, cuando hay un nivel espiritual adecuado en tu hogar, en tu casa, la situación es distinta. Déjame decirte que cuando invitas a Dios a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, todo se torna de una manera distinta. Y entonces comienzas a tener esperanza que un día habías perdido. Comienzas a visualizar la vida matrimonial desde otro punto de vista. Y Dios comienza a bendecir tu vida. Dios comienza a prosperar todo lo que tú hagas. El tercer aspecto, hablando de de los matrimonios, es el aspecto físico y emocional. Ahora sí, Dios dice, le haré una ¿qué? Una ayuda idónea. Dice Dios, yo le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces la relación de la esposa, la función de la esposa es complementar al esposo. Y en ese complemento, obviamente, hay un buen funcionamiento, hay armonía, hay buena comunicación. ¿Qué tal está la comunicación dentro de tu familia? ¿Hay buena comunicación o tú eres el último en enterarte de lo que sucede con tus hijos? ¿Qué sucede en tu familia, en el núcleo familiar? De veras, hay una situación, cuando hay una situación espiritual de la presencia de Dios en tu vida y luego viene un aspecto meramente físico y emocional, ¿cómo están las emociones dentro de tu familia? Emocionalmente hablando, ¿eres una persona saludable? ¿O eres una persona neurótica? ¿O eres una persona que siempre está en aspectos de conflicto emocional? Emocionalmente hablando, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposo? Cuando hay problemas entre relaciones interpersonales, es porque regularmente tenemos problemas emocionales no resueltos. Es cuando venimos tal vez de un núcleo familiar donde nos han hecho daño. O una de dos, o han sido muy estrictos, duros y fríos y secos, y creces de esa manera que afecta obviamente tus emociones. Imagínense la persona que sus padres nunca le dieron un abrazo, o nunca le dijeron te quiero hijo o hija. Imagínense los hijos que se sintieron en ese sentido rechazados. Cuando llegan al matrimonio, ¿qué cree? Saca su trauma, saca su frustración, saca su problema emocional. Lo va a sacar porque lo va a sacar. Y si no lo saca, se enferma. Cuando no se soluciona un problema, se manifiesta de una manera de salud, falta de su salud. Así es de que cuando vemos a personas con muchas alergias, a personas muy enfermas de todo tipo, deprimidas, siempre con un aspecto de dolor en su cuerpo, y les hacen análisis, estudios, y les recetan esto, aquello, y no sanan, es porque tal vez haya alguna situación emocional no sanada. Pero la gran mayoría que cree lo saca. ¿Pero cómo lo saca? De una manera incorrecta. El pleito, el conflicto, los celos, la neurosis, el grito, la grosería, el menosprecio. Cuando las personas tienden a abrir puertas y se emborrachan cuando se sienten decepcionados. Se sienten decepcionados y se emborrachan. ¿Cómo la ven? Problema emocional no resuelto. Y ya son introvertidos, bien tímidos, pero cuando están con 2, 3 copas encima, ¡ya! ¿Sí o no? Bien tímidos, les hablas, sí, pastor. Pero cuando 2, 3 copas encima, no. Traen mariachi, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Se da cuenta cómo se desinhibe y todo ese trauma interno se exterioriza de una o de otra manera? Nuestras vidas en el matrimonio van a reflejar todos esos traumas del pasado.
Por un lado, el que fue seco, que nunca recibió un cariño y que nunca recibió un abrazo y que su padre nunca tuvo una figura fuerte de amor hacia los hijos. Por otro lado, las figuras de los relajados, que lo dejaron hacer lo que querían. Sí, hijo, te quiero mucho y como te quiero, haz lo que quieras. ¿Sale? Haz lo que quieras. Que si quieres hacer berrinche, haz el berrinche que quieras. ¿Qué quieres que te compre? El niño aprendió que con el berrinche le concedían todo lo que pedía. Si empezaba a patalear y empezaba a llorar porque quería un dulce, porque quería un juguete, porque quería unos tenis, porque quería un juego electrónico, lo que sea, y cuando no sabía que cuando pataleaba, gritaba, lloraba, se lo compraban. Y así crecen los niños. Así es de que cuando llegan al matrimonio, pues hacen su berrinchote. ¿Cómo la ven? Y cree que con ese berrinchote el esposo le concede o la esposa le concede sus deseos. Y a ver si quieren a un genio de la lámpara, ¿no? Que le conceda sus deseos. Y ahí tenemos los problemas emocionales no resueltos. Necesitamos nosotros confrontar todo esto, porque si nuestros hijos están batallando con estas situaciones dentro de los matrimonios, de los núcleos familiares, ¿cómo le vamos a dar una solución? O vamos a esperar a que nuestro hijo sea un drogadicto o un delincuente, o entonces lo que menos quiera es hacer una familia. ¿Cómo va a ser el asunto? Familias donde la mamá ha sido la figura central. Y no estoy diciendo que eso sea pecado, que esté mal y que la mamá no pueda ser una figura. No estoy diciendo eso. Pero no es el orden de Dios. Cuando desde pequeños la mamá manda, la mamá provee, la mamá hace esto, la mamá hace aquello, y cuando crecen los hijos, cuando crecen las hijas, tienen un problema de identidad, tienen un problema en el cual nunca una figura paterna fue algo fuerte en su vida. ¿Por qué cree usted que se da tanto la homosexualidad? No somos homofóbicos, ¿eh? Los cristianos no somos homofóbicos. Pero la palabra de Dios dice que el practicar la homosexualidad es pecado. Los homosexuales son bienvenidos, bien recibidos en las iglesias. Pero necesitamos nosotros decirle, así como al mentiroso, como al celoso y como al adúltero, que su práctica no está bien, que no es agradable delante de Dios y que eso es pecado. ¿Sale? En el principio creó Dios a Adán y a Eva. ¿Sale? No creó dos hombres, creó a un hombre y a una mujer para que se reproduzcan y para que la vida sexual ahí sea una vida sexual plena dentro del matrimonio. Pero ¿por qué cree usted que el aspecto de homosexualidad se da tanto, o lesbianismo? Porque ya es una situación cada vez más aceptada en la sociedad, cada vez más visible. Usted va a Plaza Las Flores y ve a dos jovencitos así en el pasillo, en la tienda, besándose, ¿no? Abrazándose. Así como que se siente, ¿no? De veras, se siente algo extraño. Yo no lo sé, usted cuando ve a dos hombres o dos mujeres delante de usted besándose, ¿qué sienta? ¿Cómo se siente? O sea, ¿por qué usted se siente raro? ¿No? Usted dice, no, yo no me siento raro. ¿Por qué? Una situación así. Ahora, según la estadística, mucha de la situación homosexual es por los problemas de la niñez. Problemas de identidad, falta de la figura paterna, una situación de abuso sexual. Arriba del 90% de los homosexuales han sido abusados. ¿Sabe usted? La gran minoría es por otras razones, pero la gran mayoría es por eso. Aspectos de matriarcado dentro de los hogares. Matriarcado. La mamá manda, la mamá es la que hace, la que mueve, el teje y maneja de todas las cosas de la casa, las decisiones, la educación de los hijos, toda la situación es la mamá. Entonces la figura del padre como que es una figura por ahí secundaria, y por eso cuando le preguntan a las esposas, ¿ama a su esposo? Pues es un buen proveedor, ¿no? Hasta ahí llega, hasta ahí es la relación, él provee. ¿Quiere satisfacción sexual? Provee, ahí está. Y se la van llevando, pasan 10 años, 20 años, 30 años con esos traumas, con esas situaciones. No hay una vida plena, no hay una vida de buena comunicación, no hay un buen ejemplo a los hijos, no hay una situación de armonía en el hogar, de tal manera que así se va creciendo, se va mal enseñando
lo que es la familia. Entonces, estos tres aspectos, el aspecto social, dice, no es bueno que el hombre esté solo, el aspecto espiritual, que Dios tenga parte en mi familia y en mi matrimonio, y el aspecto emocional, sano, saludable, necesita ser parte de la familia, parte del hogar en el cual nosotros entendamos. Primeramente necesitamos entender y buscar nuestra realidad, Usted pertenece a una familia. ¿Cuál es su realidad de su familia? Mire, si su familia está bien, gloria a Dios. Enséñenos a llevar bien nuestra familia y ponga el ejemplo adecuado. Si usted está viviendo una realidad que no es la más armoniosa, que no es la más idónea de lo que estamos hablando, cuando la presencia de Dios no está muy clara en su familia, en su hogar, en su matrimonio, hermano, hermana, amigo que hoy nos visita, necesitamos pedir ayuda al que sí puede ayudarnos. ¿Por qué no podemos vivir apariencias? Eso lo hacen las personas que no tienen a Dios en su corazón. Viven apariencias, apariencia de ser felices, apariencia de que todo está bien. Ay, mi amor, mi vida, te quiero mucho. Y después en la noche unos golpezazos que le dan, o al siguiente día o al siguiente mes, divorcio. ¿Cómo? Apariencia. Necesitamos que en la vida cristiana, nuestras familias, por eso familias unidas, pero en Cristo, que Cristo venga marcando la diferencia, que Él los capacite, que la capacidad venga de Dios y no de usted. Que Dios venga marcando la diferencia en el poder perdonar, tolerarnos, en ser pacientes, en poder transformar nuestra vida al orden correcto. El hombre, si su esposo no es cristiano, usted enséñele cómo debe de ser un hombre dentro de la casa cristiana. Si su esposo no es cristiano, entonces usted conserve el papel de esposa basado en los principios bíblicos, para que su esposo pueda ser ganado para Dios. Necesitamos entonces en este mes meditar, y toda la vida, meditar sobre la familia, el matrimonio, los hijos. Miren, vienen unas fechas muy melancólicas para muchos. Viene que la Navidad, que el regalito, que la cena, que la familia, sí, son términos muy comunes en Navidad. ¿Y qué creen? Que hay personas que están viviendo dentro de su familia un infierno. Que hay personas que se sienten solas. El índice más alto de suicidio se da en Navidad, porque las personas no tienen a quién regalarle ni quién les regale nada. Y porque el mundo nos ha vendido la idea de que si regalamos algo, entonces estamos bien, y que si no regalamos, pues entonces estamos mal, ¿no, verdad? Por eso dice, regale amor, no lo compre. Si en esta Navidad, el próximo domingo, nosotros vamos a tener nuestra cena de Navidad, vamos a invitar a personas, pero ¿qué? Vamos a darles un mensaje de esperanza, de vida, que solamente Dios tiene la solución para su problema, que Dios es el único camino, la verdad y la vida, que Dios es el único que puede marcar una diferencia en su matrimonio, que no tiene por qué sentirse solo, porque Dios está más cerca de lo que usted se imagina, que Dios tiene solución para cada problema familiar, económico, de salud, que Dios tiene la capacidad y el poder para tomar tu vida en sus manos, y de esta manera Él vendrá marcando una diferencia en tu hogar, en tu matrimonio. Esposa, tú no eres feliz porque tu esposo te haga feliz. Tú eres feliz porque tienes una relación con Dios, y de ahí se desprende todo lo demás. Esposo, de igual manera, no estés esperando que tu esposa te haga feliz. La felicidad, el gozo, la plenitud de la vida, el amor verdadero, primeramente se da con Dios y después se puede transmitir. Entonces, en el matrimonio, cuando tienes una buena relación con Dios, en el matrimonio no voy a estar esperando que me den, porque siempre vas a terminar decepcionado. En el matrimonio siempre tú tienes que dar. Dar. De lo que Dios te da, tú da a tu esposa. De lo que Dios te da, tú da a tu esposo, a tus hijos, y de esta manera vas a ver cómo se va fortaleciendo tu matrimonio, porque no vas a estar esperando que te den, que te atiendan, que estén contigo y que hagan su voluntad, no tu voluntad. Vas a estar entonces en una actitud distinta. Y precisamente Dios quiere que nuestras familias, comencé diciendo acerca de la realidad de la sociedad alrededor. Yo quiero decirte una cosa, que el énfasis muchas veces de nosotros como padres, como esposos,
es trabajar, trabajar y trabajar. Y darle lo mejor a los hijos y tener una bonita casa y tener muebles adecuados y tener muchas cosas. Y descuidas a tus hijos, y descuidas a tu esposo, y descuidas a tu esposa. Yo te voy a preguntar, ¿qué quieres? ¿Una bonita casa y recursos de bienes inmuebles, muebles y cosas materiales abundantes? ¿O quieres una bonita familia? Porque al final del día vas a tener una gran mansión, pero soledad en tu corazón y en tu vida. ¿De qué va a servir que cuando tengas 50, 60, 70 años y tus hijos estén grandes, tus hijos no quieran estar contigo? Y que les hagas una llamada telefónica y le digas a tu hija o a tu hijo, hijo, ¿puedes venir? Quiero hablar contigo. Y tu hijo te va a decir, o tu hija, tengo mucho trabajo, mamá, tengo mucho trabajo, papá. Así como tú me enseñaste, tengo que trabajar. Pero te puedo llevar a un asilo para que ella platique. O te puedo mandar a unos testigos de Jehová para que, ¿no? Te sientes tan solo que quisieras ser un testigo y llegar a tu casa, ¿no? ¿Cómo quieres, cuando tengas 50, 60, 70, 80 años, terminar tu vida? Si cuando tus hijos eran pequeños los mandaste a la guardería o los dejaste solos en casa, porque no estableciste las prioridades correctas, porque no les mandaste el mensaje correcto, un mensaje de vida, un mensaje cristiano adecuado. Pero vamos a unirnos como familias y a pedirle a Dios que nos ayude para que no nos suceda eso y que nuestra vida verdaderamente sea un impacto hacia jóvenes que no conocen de Dios, jóvenes que están pensando casarse pero no saben cómo llevar a cabo su matrimonio. Pero la palabra de Dios es muy sabia y nos enseña el camino. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Nuestro buen Padre Celestial,